Intramuros 2023. Teníamos 4 años sin hacerlo. 2019 fue la última edición donde pudimos hacer el Intramuros. La razón detrás, todos la conocen. Pandemia en el 2020. China has identified the cause of a mysterious new virus. Coronavirus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation. Y no nos va a temblar la mano para ganar al virus. Today, the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic. We now have a name for the disease, COVID-19. COVID-19 can be characterized as a pandemic. We will be suspending all travel from Europe. From Italy this evening, it just gets worse. The death toll now worse than China. 12 years of perfect employment, it all blows up in 24 hours. Pasa el 2022 y sentimos que era el momento correcto para poder lanzar de nuevo el Intramuros, en este caso 2023. Para mí fue un reto poder reagruparme y tener todos los elementos como la selección del draft. Preguntarle a 4 personas que no tienen relación entre ellos, que se pongan de acuerdo en un mismo horario para que me dediquen 2 horas y que tengan que seleccionar a otros 30 desconocidos como parte de su equipo. Eso es un reto. Es una dinámica muy divertida donde hacemos un draft y ahí tenemos creo que 5 o 10 segundos para escoger a un miembro. Nos dabas un tiempo de 20 segundos y ya estábamos pensando en el otro miembro, de cuál agarrar. Entonces ahí estamos turno por turno y pues se puso bueno. Sabía que no podía ir por el lado del desempeño de mi equipo. Me tocó escoger gente que realmente no conocía el gimnasio. Juntamos, hicimos los equipos y eso, y fue entendiendo un poquito cuál podía ser mi función. Para empezar, seleccionar un grupo, ¿no? Pues tenía algunos participantes que sí tienen un desempeño muy padre, pero la mayoría éramos simples mortales, ¿sabes cómo? Entonces, a nuestro nivel, obviamente, ¿no? Tenía a mi derecha al Chuy, que es un bagazo y que, ¿sabes cómo? Se las sabe todas. Y claro que las tuve, pero mi mente o mi estrategia desde el principio fue siempre escoger a la gente que yo veía que venía. Yo quería puntos de participación, no tanto de, él es mejor que él, a él le sale esto. Yo me basé más en, los quiero ver aquí el viernes, ¿me entiendes? Pero sí caí en cuenta de que, oye, pues tengo que escoger más o menos a los que sí conozco y a los que sé que van a jalar conmigo, ¿no? Entonces, pues de entrada fue eso, ¿no? Primero más o menos a los que, no a los mejores atletas si tú quieres, pero a los que sé que van a colaborar, jalar, convivir. Hay gente que sí se animó a dejar ahí en la 10ª ronda, pero yo voy a la segura, tú sabes. No vamos a decir quién fue, ¿verdad? No vamos a decir, no. Se queda en secreto.
it's another competition. That was the first thing that came to mind. It was like, oh, I get to compete again, because it was my second time already competing under CrossFit, and so I was really excited to compete again. So I'm a very competitive person, and it was my first year doing the Open, so I was really excited just to see how it worked. When I saw the first workout for the Open 2023, I thought, I'm gonna whoop some butt. I saw that there was gymnastics, I saw that there was 40 wall balls. Usually there's like 100, and I'm not good at doing 100 wall balls, but 40 I can get through. And then power cleans leading up to the ring rows, to the ring muscle ups. Hubo ciertos movimientos ahí, como te platico, en los total bars no me sentía muy seguro. Me encantó, lo vi y dije, es mi workout. Me encanta porque me encanta mucho a mí desafiarme de una manera de cardio. O sea, soy muy como masoquista, pero me encanta, o sea, saber que hay movimientos que puedo hacerlo. Todos tenemos una estrategia siempre antes de hacer un workout. En mi caso, siempre tengo ese porcentaje que improviso dentro del workout. ¿Por qué? Porque puedes pensar esto, pero el estímulo es otro completamente diferente. En el caso de los toes to bars, es un movimiento que demanda mucha energía. Yo estoy pesado. Entonces, mi estrategia al principio fue quebrar repeticiones cortas, muy seguidas, lo menos de descanso que pueda. If I can get through the power cleans, I'm going to get onto those rings, and I'm going to whoop butt like I thought. Game plan completely changed during the workout. Por ejemplo, vi el row y dije, ok, son 60 calorías, ¿en cuánto tiempo lo hago? Son wall balls, ¿en cuánto tiempo? Entonces yo como que más o menos empecé a hacer en mi cabeza una estrategia. Did about, I think, 20 or 25 unbroken, and thought, you know what? This is good. And then I jumped on that rack again, and it was hard to string 10 toes to bar. So I went 5s and 10s until I finished. Mi meta era terminar cleans y hacer 1 o 2 muscle ups. Entonces, sí con mentalidad del JC de antes, pero con un poquito más de humildad, sabiendo que mi nivel de fitness no estaba como antes, ¿no? And then getting to the wall balls felt good. Finished the power cleans, jumped on the rings, like I said, and couldn't do the first one. So I jumped off, got back on, and got a couple through, but was not expecting the fatigue that I experienced at the end of the workout. Thinking about 23.2A? Yes. Thinking about 23.2B? Hell no. No bueno. We had it made, yeah. Your cheeks, your blushing.
having strategies is good, or are good. But when you have a strategy or you have a plan, usually life messes that up. I remember my mom telling me as I was growing up, hombre pone, Dios dispone. La misma reacción, me gustó mucho el workout. Week 2, my favorite week, because I do like running and I do like doing burpees. The only bad thing is that I don't do pull-ups, so I do burpee touches. Como me sorprendí con el performance que tuve en el 23.1, en ese día era como que, ¿qué más puedo dar? Aparte como que me preparé todo el día, tomando agua, comiendo saludable, una noche antes, o sea, llevaba toda la semana en preparación. La primera parte la odié. No, tú sabes, la gente grande que nos gusta levantar, el cardio no es lo nuestro, pero trabajé todo el año para eso, entonces la cereza del pastel era el max rep de thrusters que nunca se había visto, entonces eso me emocionó mucho. Realmente hice ese workout por la última parte. La primera dije, vamos a dejársela a los ninjas como el Steve. I was going to go balls to the wall. There was really no strategy for 23.2A. I was going to run as fast as I could in those shuttles and try to get as good of a score as I could with those burpee pull-ups because I knew that was my strength. I am, like Chewy has mentioned before, a ninja. So when it came to 23.2B, the heavy thrusters, there was no strategy to get that. It was just do the best that I could, 23.2A, and see what I could do on 23.2B. Incluso el jueves en mi casa puse YouTube en el CrossFit para ver cuál era el workout inmediatamente y en cuanto lo pusieron, yo en el grupo, oigan esto y esto. I knew that Chewy was going to whoop my butt on that one, but I was looking to compete against myself, looking to try and get 205 out of that heavy thruster. If I could get 205, I was going to be happy. I was going to be proud of my accomplishment. Fue un tope de la realidad, o sea, me topé con una pared, la verdad. Me sentía más confiado cuando iba a la mitad de la primera parte. It humbled me. Unfortunately, even with my fiance cheering me on and trying to push me through, I didn't get it. Got to 185, made a big jump to 205, and failed. Me pegué un estrelladón. I think I struggled a lot there, and burpees are usually like my strong suit. I feel comfortable doing burpees, but between the running and the burpees, I knew it was gonna be a lot for me. Semana 3. Pasó lo que no quería que pasara. 23.3 is 15 snatches. Snatch. Snatches. No, snatches, no. Snatches, like... Snatches. Snatch. Snatchecitos. Nervios. Los que ya me conocen y conocen la forma en la que pienso, saben que snatch no es un movimiento que hago, ni tampoco lo ponemos en nuestros gimnasios. Al momento que vi snatch ahí, yo estaba preocupado por lo que estaban sintiendo el resto de los miembros del gimnasio. Well, I don't like heavy lifting. And it was a heavy snatch. I weigh, well, according to my doctor's visit not too long ago, 149 pounds now. So to be 149 and to see that there's 185 pounds on a bar? En los años mozos, por un periodo como de 8 años, tuve la maravillosa experiencia de montar toros y caballos con montura en rodeo. Tuve un accidente en un caballo que no fue cuando estaba a nivel competitivo, siéndote honesto. La verdad es que yo ya tenía como 7, 8 años sin subirme a un animal bronco y se me ocurrió que todavía podía y es cuando te das cuenta que no puedes o que no era la mejor idea. Tuve una fractura caí con el hombro, se me dio vuelta la rótula, un golpe bastante serio. Miedo. Miedo por los snatches, porque desafortunadamente yo creo que también por lo de la pandemia, pues dejamos por un buen rato lo que son los movimientos sexys de CrossFit y los Olympic movements. Entonces no traíamos escuela, obviamente, porque nos han enseñado y técnica, pero no la frecuencia. Lo vi, estaba trabajando, tenía live el CrossFit cuando anuncian los workouts y dije snatches, like,
you know, no, I'm not gonna curse, but I was like, oh my gosh, like I don't know how I'm gonna do this. And I texted one of our friends, Alberto, in the morning, and Alicia. I was like, I need to practice. Y Alberto, he wasn't gonna come to class, but we showed up. I brought coffee for everyone, and Joel and Ale were here too, and they were, you know, teaching me. They weren't planning on coming, and they came in and we practiced in the morning. And that just shows, like, you know, the love and support that you have here at CrossFit Tutuli. Honestly, it was very difficult because it's a whole different movement from what we're used to. We don't train so like strongly on those type of athletic movements. So when we did it, it was just kind of like an accomplishment. Like, oh, I was able to do the movement, and I was able to do it for so long. Yeah, I didn't do it the weight of like how it was written because I couldn't pick it up, but it was still something that was just like, oh, I was able to do it, that's something. Now let me train harder to maybe even pick up more weight. Ya lo había calentado previo al workout y lo sentía como pluma. Yeah, not good for me. Bien a gusto, bien ligerito. Cuando llegué, surprise. No traía hombros, entonces creo que mi primer intento lo fallé y dije, ¿qué está pasando? O sea, ya estaban fatigados mis hombros, pero dije, ok, creo que quedaban 30 segundos o un minuto. Y dije, pues vamos a ayudarnos con todo mi cuerpo, vamos a utilizar esa cadera. Y sí, salieron creo que 3 o 4. I'm pretty explosive. I got some pretty strong, quick twitch fibers. I'm not sure if anybody knows about those. But I got 135 above my head and did those snatches at a power snatch. So I felt good. But then once I got to 185 and I tried pulling that bar from the floor, I made one attempt, looked around and said, I'm done. It's over from here. So I'm glad that I got to 185 because I am a ninja and the handstand push-ups, the wall walks are for me, but it wasn't going to happen. Yo no puedo recalcar suficiente cómo los miembros del gimnasio nos arroparon, donde en vez de ver eso como una traba, lo vieron como una oportunidad para retarse, para salir adelante, para competir contra ellos mismos y para dar todo lo que traían en esa última semana.
Coming into the last week of the Open here at CrossFit Tutuli, I was really looking forward to what was going to happen after. But before we get to that, there were guys with wigs on. One of our coaches looked like the reincarnation of Jesus. It was an awesome environment. ¿Cómo no voy a estar en la 23.3? O sea, va a ser la fiesta Tutuli y de verdad me costó mucho porque tenía mucho FOMO y veía a la gente todos así súper emocionados y qué vamos a llevar y yo así como que... Todos los miembros del gimnasio sabían que después de que pitara el reloj a los 6 minutos o a los 9 minutos iba a ser una celebración porque el Open se había acabado. It was something that I hope we have next year again because I think everybody noticed it. The environment was crazy cool. All of us had smiles whether we were on the same team or not, and we were actually supporting other people from other teams. And I think that has a lot to say with the community that we've built here at CrossFit Tutuli. It was awesome. It was perfect. I think that everybody that stayed after the Open, they were amazed by what this could become. From gym to nightclub. That's all I gotta say. Última semana del Intramuros 2023. Terminamos con el workout y lo sé que lo pueden escuchar. El ambiente no me va a dejar mentir. Primero quiero agradecer a los capitanes por todo el esfuerzo que hicieron. Mayra, Saulo, Don Pancake y Marisa se la rifaron. Gracias a ustedes hemos podido hacer todo esto. Siguiendo con la recapitulación, el workout estuvo muy difícil y aún así no los limitó para echarle ganas. No les importó, agarraron el dumbbell, hicieron dumbbell snatch, intentaron hacer sus primeros double unders. Fue la oportunidad perfecta para salir de la zona de confort e intentar cosas nuevas. Lo único que me queda por decir es que disfruten su fitness, traten de seguir mejorando para el siguiente año. Esta es su oportunidad para saber qué cosas les faltaron y hay que trabajar en ellas. Ahora sí, gracias por haber estado con nosotros en el 2023. Nos vemos en el siguiente Open en el 2024. ¡Venga!